Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder cantarte, de poder alabarte a través de las canciones. Queremos pedirte ahora, Señor, abriendo tu palabra, que nos puedas ayudar a poder comprender los principios que nos muestras y vivir de acuerdo a ellos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Proverbios capítulo 15 en su Biblia. Proverbios capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 5, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 5. El libro de Proverbios nos habla acerca de aspectos importantes que deben existir en nuestra vida diaria, prioridades importantes en nuestra vida. Vamos a estudiar varios de estos aspectos importantes, varios de estos principios. Hoy vamos a estudiar uno de ellos y Dios mediante el próximo domingo vamos a revisar otros más. Obviamente, el primer principio importante, esencial en la vida de un creyente, tiene que ver con la vida espiritual. Y podemos contestar esta pregunta a través de este estudio: ¿es Dios la prioridad en tu vida? Dios debe ser la prioridad en nuestra vida diaria. Lo sabemos a través de cuatro aspectos importantes. El primero de ellos tiene que ver con cómo recibimos la palabra de Dios, cómo recibimos la enseñanza de Dios. El verso 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Verso 10. La reconvención, es decir, la disciplina, es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Observamos en estos tres versículos el uso de palabras como consejo, corrección, dirección. Y la verdad es que depende de cómo tú y yo recibimos la palabra de Dios. Aquella persona necia va a llegar a menospreciar el consejo de su Padre. Empezando por nuestro Padre Celestial, por supuesto, menospreciar. Es una palabra compuesta, menospreciar, darle poco valor. Así es que la vida de una persona que quiere ponerle a Dios en primer lugar se va a caracterizar porque ese consejo de la palabra de Dios llega a ser valorado como importante en la vida de un creyente. Es interesante que el versículo 12 hace referencia a que el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Así es que un indicativo para darnos cuenta de nuestro nivel espiritual tiene que ver con la gente que llega a ser nuestros mejores amigos. Usted y yo necesitamos estar abiertos a todo tipo de personas. Ellos necesitan ver nuestro ejemplo, ellos necesitan escuchar el evangelio de nuestros labios. Necesitamos ser amistosos y abiertos y accesibles a toda persona. Pero cuando se trata de nuestros amigos, necesitamos escoger adecuadamente a cada uno de ellos. El que no es sabio, el que es escarnecedor, no ama al que le reprende. No va a escuchar el consejo de Dios, no va a escuchar la disciplina de Dios, no va a escuchar la corrección de Dios, porque es escarnecedor. Y por supuesto, con aquellos que se va a juntar, van a ser gente no sabia. Dime con quién andas y te diré quién eres, reza en uno de nuestros proverbios populares. Hay cierto indicativo del nivel espiritual en el que tú y yo estamos
observando las amistades cercanas que poseemos. La persona sabia se va a juntar con sabios. La persona sabia se va a juntar con gente que puede influir. Por eso, para la persona que se empieza a apartar del Señor, a veces el formar parte de la iglesia, de un grupo como estos, no va a ser una costumbre. Se va a alejar de los cristianos porque se ha empezado a alejar de Dios. Va a buscar a otras personas que vivan igual a Él. La manera en que tú y yo recibimos la enseñanza de Dios es importante en nuestra vida. Muestra si realmente Dios ocupa el primer lugar. Este tema es repetido otra vez por el verso 31. Observa Proverbios 15, versículo 31, dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Observas? Escucha, obedece, no menosprecia el consejo de Dios. Así es que un indicativo en la vida de un creyente para determinar si éste le está dando el primer lugar a Dios o no, es la manera en que tú y yo nos relacionamos con la palabra de Dios. Si la Biblia ocupa un lugar importante, si diariamente escucho la voz de Dios, si diariamente dedico tiempo a tomar la Biblia y meditar en ella, si constantemente tomo las Escrituras y alineo mi vida de acuerdo al consejo de Dios, si soy obediente a la palabra de Dios, entonces estoy recibiendo su enseñanza. El necio menosprecia el consejo. El necio llega a no dar valor a la palabra de Dios. La persona que quiere escuchar a Dios va a tener humildad. Lo observaste en el versículo 33. La humildad me permite ser receptivo con todos, especialmente con Dios. La humildad me permite saber que yo no sé todas las cosas, ni las respuestas, ni tengo todas las preguntas, y necesito de Dios para que guíe mi camino. El orgullo pone una barrera en nuestra vida, un impedimento para que nosotros podamos escuchar y nosotros podamos obedecer. Si somos orgullosos, vamos a tener una posición en la que no necesitamos escuchar a otros, incluido a Dios. Nos podemos creer dueños de la verdad, y el orgullo puede ser un impedimento real para que tú y yo podamos ser receptivos de la palabra de Dios. Un indicativo de que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida es cómo estoy recibiendo la palabra de Dios. Si hay otra cosa más importante en la vida, si hay otra persona más importante en la vida, si hay otras actividades que me han robado el espacio, el lugar que le pertenece a Dios, el espacio y el lugar que le pertenece a su palabra, entonces Dios no ocupa el lugar primero en mi vida. ¿Sabes otro síntoma que otra área que podemos analizar en la vida de un cristiano para determinar si Dios ocupa el primer lugar? Es su vida espiritual. El verso 8 nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Sabes? Para determinar la calidad de vida espiritual, en el momento donde se está escribiendo Proverbios 15, para poder determinar si la vida espiritual de el judío era correcta, era adecuada, había que observar dos áreas de su vida: el sacrificio y la oración. El sacrificio era importante para el judío porque a través de los sacrificios recordaban lo que Cristo iba a hacer en el futuro.
Los sacrificios son símbolos de animales que están ocupando el lugar de la persona, exactamente lo que Cristo en la cruz de Calvario iba a hacer. La oración era importante para medir el estado espiritual de la persona. Con el paso del tiempo, estas dos áreas importantes, el sacrificio y la oración, empezaron a ser descuidadas por los judíos. Y a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento tenemos pasajes donde se muestra un descuido en estas áreas. Lo puedes ver en la pantalla. Primero de Samuel dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabes? El sacrificio acepto por Dios era el sacrificio que venía respaldado por una vida de obediencia a Dios. Por supuesto, la obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Era importante los sacrificios en la vida de una persona, pero más importante que eso era respaldar ese acto externo de sacrificar con una vida interna de obediencia a la palabra de Dios. Otro pasaje que podemos leer está en Isaías, donde dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Observas el sacrificio y la oración, y cómo esto llegó a hastiar a Dios, cómo esto llegó a producir en Dios abominación, cómo esto llegó a poner a Dios en una posición diferente de la que esperaríamos. Sabes, la parte externa, el sacrificio, la oración, son cosas importantes aún para nosotros los creyentes de este siglo. Pero cuando esas características, esos hábitos importantes en nuestra vida cristiana no están respaldados por una vida de obediencia, por una vida de sometimiento al Señor, de nada vale lo externo de nuestra vida cristiana. No le impresionas a Dios cada domingo viniendo acá a la iglesia constantemente. No le impresionamos a Dios con eso. Nuestras cosas externas deben ser hechas. Es importante estar en iglesia, es importante orar, es importante hacer todo eso, pero toda la parte externa de nuestra vida espiritual debe estar respaldada por una vida interna en la que se evidencia santidad, se evidencia obediencia. Si no, Dios no es la prioridad. Malaquías 1 diría: habéis además dicho, qué fastidio es esto, y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones.
Dios no acepta las migajas de nuestra vida. O Dios es el primero o no sirve. O Dios merece lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros dones, de lo que podemos nosotros hacer, o no sirve. Nuestro gran Rey no merece migajas. Nuestro Dios no merece algo inferior a la primera prioridad en nuestra vida. Y si menospreciamos a Dios, menospreciamos su palabra, podemos llenarnos la boca diciendo que Dios es importante. Y no lo es. Sabes, a veces tú y yo como cristianos podemos llegar a evaluar en nuestra vida espiritual la parte exterior. Y podemos observar cómo estos judíos eran muy puntuales, muy cumplidos para llevar sus sacrificios. Eran muy puntuales para orar, y en el Nuevo Testamento vemos a fariseos parados en una esquina orando y alzando sus manos y mostrando a través de esos actos externos que su vida espiritual estaba bien. Cuando nuestro Señor les dijo: sepulcros blanqueados. La parte externa parece bien, parece blanco y bien pintado, pero por dentro están muertos. Así es que si Dios va a ocupar el primer lugar en nuestra vida espiritual, se debe notar. Se debe notar no solo lo externo, no solo lo que otros observan en nuestra vida, se debe notar en el interior que tú y yo estamos obedeciendo, sometidos, siguiendo al Señor, poniéndole a Él y a sus cosas como una prioridad en nuestra vida. El versículo 14 añade un concepto más a esta área de la vida espiritual. Nos dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta en necedades. Sabes, en este pasaje es interesante que el énfasis de este versículo, el énfasis, la palabra que recibe énfasis de todas estas palabras del versículo 14, es la palabra busca, ese verbo. El corazón entendido busca. Y atrás de ese verbo se ven dos elementos que no debemos olvidar. El primero es el énfasis que se da cuando se conjuga esta palabra en el original. Y el segundo es que muestra una actividad continua que no debe terminar. El corazón entendido busca. El corazón entendido prioriza. El corazón entendido, entre las múltiples actividades importantes que tú y yo podemos tener, prioriza la sabiduría de Dios, prioriza al Dios en su vida diaria. Es interesante que ese verbo muestra ese buscar como una actividad constante. Hermano, no importa el nivel espiritual al que tú has llegado. No importa cuánto has progresado en tu vida, ese nivel espiritual no debe llevarnos a estancarnos en nuestra vida, porque cada día, hasta que nuestro Señor nos lleve a su presencia, tú y yo debemos buscar a Dios. No hagas que la rutina haga que tú y yo descuidemos nuestra vida espiritual. No permitamos que las cosas importantes de esta vida nos hagan descuidar a Dios. El corazón entendido, el corazón del sabio, el corazón del creyente que quiere agradar a Dios, busca la sabiduría. Ahora es interesante que en este versículo, tanto el sabio como el necio se llegan a alimentar. El sabio, el entendido, llega a alimentarse de la sabiduría, y el necio llega a alimentarse de la necedad. Hermano, tú y yo, ¿de qué nos alimentamos cada día?
¿Cuáles son las personas con las que conversamos? ¿Cuáles son los libros que leemos? ¿Cuáles son los programas en la televisión o el internet que dedicamos tiempo para llenarnos de toda esa información? ¿Cuál es la música que escuchamos? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué está llenando tu mente? ¿Qué está llenando tu corazón? Hermano, si entra basura, basura va a salir. La Biblia dice que el pensamiento en el corazón del hombre tal es. Es decir, el comportamiento es una consecuencia de lo que estoy poniendo en mi mente. Así es que si estoy llenando mi vida de conversaciones inadecuadas, incorrectas, pecaminosas, si estoy leyendo libros que no afianzan mi cristianismo, si no me hacen dudar de mi fe, si estoy observando programas de televisión o estoy viendo el internet, por más que me crea un hombre o una mujer, hechos y derechos con buen juicio, eso de lo que me estoy llenando, tarde o temprano saldrá en mi comportamiento. Si la única música cristiana que escucho es la del domingo, hay un problema en mi vida. Si la única música de la que tiene que ver con cosas espirituales es la que cantamos aquí. Y algunos, ni eso, algunos se pierden el tiempo de alabar al Señor a través de la música. ¿De qué tú y yo nos estamos llenando? Si Dios es la prioridad, como afirman nuestros labios, nosotros debemos buscar la sabiduría. Debemos buscar lo que es correcto, lo que edifica, lo que construye nuestra vida espiritual. ¿Has sentido que Dios está lejos de ti? Piénsalo por un instante. ¿Has sentido que Dios está lejos de ti? Hay varias razones para poder sentir esto. El verso 29 nos da una de las razones de por qué el creyente puede llegar a experimentar lejanía de Dios. El texto dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos. Y sabes, tú y yo como creyentes podemos llegar a tener el Espíritu Santo morando en nuestra vida, y como es la promesa de Dios, el Espíritu Santo nunca saldrá de nosotros. Es la garantía de nuestra salvación eterna. Pero aun cuando Él está muy cerca, ha hecho morada en nuestro cuerpo, aún así tú puedes sentir a un Dios lejos, a un Dios lejano. Y sabes, es el pecado uno de los varios factores que la Biblia dice que son las consecuencias de por qué tú y yo podemos experimentar lejanía de Dios, aun cuando Él está tan cerca, morando en nosotros. Él oye la oración de los justos. Él se goza de estar en comunión con aquella gente que no han menospreciado su consejo, que en la práctica, en su vida espiritual está bien y está caminando con el Señor y está obedeciendo al Señor. Por supuesto, ese creyente va a experimentar la cercanía de la presencia de su Dios. Aquel que está en pecado va a experimentar lejanía. Así es que nuestra vida espiritual
Es una evidencia de si Dios realmente ocupa el primer lugar. Si mi vida espiritual está bien, ese es un indicativo de que Dios ocupa el primer lugar. Si mi vida espiritual no es lo que debería ser, si estoy alejado de Dios, Dios no ocupa el primer lugar. Aunque me llene la boca diciéndole que le amo y que le pongo a Él en primer lugar. ¿Sabes un tercer factor importante para analizar y determinar si Dios ocupa el primer lugar? Tiene que ver con nuestra vida secular, con todo aquello que no tiene un componente espiritual. El verso 9 dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. El camino, palabra que apunta al comportamiento de esta persona calificada como impía. Abominación es a Jehová el comportamiento, el camino del impío. Sabes, Dios no solo está interesado en la parte espiritual. De hecho, la Biblia muestra que Dios nos trata de manera integral. Nosotros somos los que muchas veces dividimos nuestra vida en el aspecto espiritual y en el aspecto secular. A veces concluimos equivocadamente que lo que hacemos el día sábado y en especial el día domingo que nos congregamos, eso tiene que ver con mi vida espiritual, y todo lo demás que hago durante la semana tiene que ver con la vida secular. A veces hacemos esa distinción para tratar de justificarnos y decir, en las cosas espirituales estoy bien. Quizás en las cosas seculares no procedo de manera correcta, de manera adecuada, pero en la vida espiritual estoy bien. He escuchado a creyentes hablar así. He escuchado a hijos de Dios de esta iglesia llegar a hacer esta distinción entre lo secular y lo espiritual. Es importante que tú y yo sepamos que Dios está interesado porque nuestro comportamiento sea adecuado todos los días de nuestra vida. Cuando estamos en la oficina, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos vendiendo, cuando estamos en la casa, cuando estamos haciendo todas nuestras actividades, Dios está interesado en todo lo que hacemos, porque Dios no secciona nuestra vida entre lo espiritual y lo secular. Dios evalúa de manera integral nuestra vida. ¿Observaste que el versículo 8 que habla de la vida espiritual usa la palabra abominable? ¿Observaste en el versículo 9 el uso de la palabra abominable haciendo referencia al camino del impío? ¿Observaste el contraste entre aquella persona que vive adecuadamente y vive de manera incorrecta? Él ama al que sigue la justicia. Nuestra vida el día domingo, de lunes a viernes, de lunes a domingo, todo lo que hacemos debe producir en el Señor agrado, aprobación de Él. O podemos dividir la vida entre lo secular y lo espiritual y pensar que el día domingo donde me enfoco en mi vida espiritual, ahí debo usar un lenguaje adecuado, ahí debo tener un comportamiento correcto, ahí debo alabar a Dios con mis labios y con mi vida, y luego entre semana hacer lo que yo quiero, usar otro lenguaje, tener otro estilo de vida. Ten cuidado de que nuestra vida sea una abominación a Dios. El Señor llegó a hastiarse del pueblo israelita. Debemos observar que en nuestra vida espiritual
en las cosas seculares en las que nosotros no vemos una relación con lo espiritual. En todo lo que hacemos debemos darle la gloria, la honra a nuestro Dios, porque Él necesita ser la prioridad en nuestra vida, no solo 1 hora a la semana cuando nos reunimos aquí. Él necesita ser la prioridad en nuestra vida todos los días, a cada momento. Se debe notar en nuestras conversaciones, en las actividades que hacemos, en las cosas que realizamos. Se debe notar que Dios ocupa el primer lugar. A veces, tú y yo llegamos a pensar que podemos engañarle a Dios. Y podemos llegar a pensar que podemos ser tan hábiles para ocultar ciertas cosas también de otros. Y en este escenario, el escritor nos va a hablar de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Observa el versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El Seol y el Abadón significa la muerte y la destrucción. De hecho, Apocalipsis 9 llega a mostrarnos que la destrucción, hay un rey de la destrucción, Satanás, allí en Apocalipsis 9:11. Y todo lo misterioso de la muerte, todas aquellas cosas que parecen ocultas, Dios las conoce. ¿Cuánto más conocerá el corazón del hombre? Los ojos de Jehová están en todo lugar. Hermano, tú y yo no nos podemos engañar. Lo que nosotros hacemos no escapa de la presencia de Dios. Lo que nosotros hacemos no escapa de la omnisciencia de Dios. Él sabe lo que tú y yo hacemos. Podemos tener la habilidad de ocultar un pecado de otros. Podemos tener la habilidad de ocultar ciertas cosas de nuestra vida a otras personas. Pero de Dios no. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Él está ahí cada vez que tú hablas. Y cada vez que salen de los labios palabras que no deberían salir. Él está ahí en esa actividad que no le honra, que no le glorifica. Él está ahí en medio de esa actitud equivocada. Él está ahí cuando estamos solos en casa y nadie va a saber lo que estamos haciendo. Él está en todo lugar. Y podemos tener éxito al engañar a otros. Y podemos mostrar una imagen diferente. Y podemos cuidarnos en ciertos sitios y en ciertos momentos. Y podemos usar un lenguaje adecuado y correcto cuando estoy con creyentes, con personas que saben de las cosas espirituales. Puedo cuidarme y tratar de controlar las actitudes cuando estoy con otros creyentes. Puedo ser cuidadoso en mi comportamiento cuando estoy con hermanos. Pero sabes, a Dios no se le puede engañar.
Y Él sabe lo que tú y yo hacemos. Él sabe de nuestros pecados ocultos. Él sabe de las actividades incorrectas. Él sabe de esas cosas que pueden traernos diversión, pero son contrarias a la palabra de Dios. Así es que, hermano, no nos engañemos. Podemos ocultar mucho de muchas personas, de todas las personas. De Dios no. Así es que tarde o temprano, tú y yo recibiremos las consecuencias de nuestros actos. Y aun cuando en las cosas religiosas, en las cosas espirituales podamos llegar a tener cuidado, Dios también está presente cuando hacemos las cosas que le desagradan a Él. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que no le pone a Dios en primer lugar menosprecia su alma. Se perjudica a sí mismo. Otra versión lo traduce así: aquel que no le pone a Dios en primer lugar se perjudica a sí mismo. Hermano, tú y yo perdemos cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Podemos llegar a engañarnos, podemos llegar a endurecernos tanto que pensamos que menospreciando a Dios y su palabra, así se vive mejor, así podemos disfrutar de la vida sin reglas, sin tantas limitaciones. Pero, hermano, recuerda, el que no le pone a Dios en primer lugar menosprecia su alma, se perjudica a sí mismo. Así es que para que tú y yo estemos seguros, si estemos seguros de que Dios está ocupando el primer lugar, es importante observar la relación que tú y yo tenemos con la palabra de Dios. Si no es importante la Biblia, si no es nuestro libro en el que meditamos diariamente, constantemente, si en nuestra vida espiritual no se nota que estamos bien con el Señor, si en las cosas que nosotros hemos llamado seculares no estamos honrándole a Dios con nuestro comportamiento y con nuestras palabras, Dios no ocupa el primer lugar. No le podemos engañar a Él. Él sabe la condición exacta de nuestra vida espiritual. Él sabe si Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si Él no ocupa el primer lugar, pierdes. Pierdes. Tú y yo somos los primeros que nos perjudicamos. Si Él no es la prioridad, menospreciamos nuestra propia alma. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a evaluar con exactitud nuestra vida. Ayúdanos a observar si tu palabra ocupa el primer lugar. Ayúdanos a ver el tiempo que le dedicamos, la reflexión que le damos. Ayúdanos a observar si hay obediencia en nuestra vida.
si tomamos tu consejo, tu enseñanza, y no la menospreciamos, sino más bien es tan importante que la ponemos en práctica. Padre, ayúdanos a analizar nuestra vida de manera integral. Ayúdanos a observar si estamos agradándote, si nuestro comportamiento, si nuestras palabras, si nuestras actitudes te honran, te glorifican. Cuando estamos aquí en este sitio, cuando estamos afuera, entre semana, en la oficina, en la casa, ayúdanos a observar si ahí se nota que tú y yo ocupas, que tú y yo te damos a ti el primer lugar. Señor, ayúdanos a no engañarnos y a no tratar de engañarte aún a ti. Señor, sabemos que tus ojos están en todo lugar. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte cada día. Ayúdanos, Padre, a ponerte en primer lugar a ti. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene a nuestra iglesia por primera vez y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y desea que nosotros oremos, usted puede levantar un ratito su mano. Solo yo estoy mirando. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. Bájela nomás. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que nos visita por primera vez, en un ratito voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario, no se sienta presionado. Pero si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, en este momento usted puede pasar. Si desea hacerlo, venga con toda confianza. Padre Celestial, te ruego por la persona que nos visita. Ahora, Señor, que va a estar escuchando el Evangelio. Yo te pido, Padre, que si todavía no te conoce como Salvador personal, hoy sea el día de salvación. Te ruego por sus otras necesidades, Señor, que tú puedas contestarlas conforme a tu plan y voluntad. Señor, oro por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Padre, a preferirte a ti sobre otras cosas, sobre otras personas. Que tú ocupes el primer lugar en nuestra vida, en el día a día, cuando hablamos, cuando nos involucramos en actividades. Que se note que tú ocupas el primer lugar. Refiero a Cristo. Ayúdanos a preferirte a ti.
En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos por favor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Amén.